Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 65 de la Teleclínica Ecopediatría Crecimiento Tallabán. Este es un programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludar. En el día de hoy vamos a considerar el tema acoso escolar, situación que afecta a millones de niños en todo el mundo y que se manifiesta de diversas formas como violencia física, verbal o psicológica con graves consecuencias en la salud física y mental de los niños y jóvenes afectados. Para analizar y discutir este problema, hemos invitado a distinguidos profesionales nacionales expertos en el tema, quienes igualmente estarán muy atentos y dispuestos a responder sus preguntas a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Se trata de la licenciada Rosa Pellegrino, psicóloga con ejercicio profesional en el grupo de trabajo de SECODAP, Centros Comunitarios de Aprendizaje, la doctora Aura Natalia Zócar, especialista en psiquiatría infantil y juvenil, psiquiatra y psicoterapeuta del Centro Médico de Caracas y docente del curso de posgrado de psiquiatría del Hospital Jesús Mata de Gregorio. Y la doctora Xiomara Rosales, abogado, gestora social, coordinadora de las Defensorías Móviles FNNAGC. La doctora Xiomara nos va a decir luego de qué se trata la sigla. Como siempre, queremos recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en los próximos 3 días será colocado en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podremos volver a ver y oír las intervenciones. Deseamos invitar a los asistentes a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina después de la presentación del tema de hoy. Muy bien, para iniciar la sesión, quiero decirles que yo suelo discutir el tema con mis estudiantes y ellos son los que me hacen las preguntas para que yo se las dirija al oponente. Y la primera pregunta es que realmente el acoso escolar se conoce con varios nombres. Y yo no sé si son iguales, pero vale la pena aclarar si son equivalentes unos con otros. Incluso hay términos locales de algunos países, como el de nosotros, del chalequeo. Entonces, valdría la pena aclarar qué es acoso escolar, qué es el bullying, qué es el maltrato, qué es el chalequeo. De manera que a partir de allí comencemos la discusión del problema que nos tiene hoy aquí reunidos. Adelante, licenciada. Gracias, doctor. Bueno, esa es una pregunta que está bastante al lugar, entendiendo que primero se hace un planteamiento acerca de si, por ejemplo, acoso escolar y bullying es lo mismo. En ese sentido, sí, el término bullying es simplemente el concepto o el término que se utiliza para hablar de acoso escolar en inglés. Sin embargo, cuando hablamos de maltrato o cuando hablamos de chalequeo, hay ciertas salvedades que valdría la pena hacer, y para poder plantearlo, posiblemente hay que empezar definiendo cuáles son esas características de este tipo de agresión que lo convierte efectivamente en acoso escolar. Es decir, qué es acoso escolar y qué no es acoso escolar, para entonces poder entender, pues, qué podría sí ser chalequeo, cuándo puede tratarse de una broma más inofensiva y cuando sí estamos hablando de este tipo de violencia severo, serio, importante, que es el acoso escolar. El acoso escolar tiene que ver con este tipo de violencia, ya sea física, verbal o psicológica, que se lleva a cabo hacia un niño, niña o adolescente o ejercido por una persona que puede entenderse como su par, es decir, otro estudiante, un compañero de aula, un compañero del grupo de trabajo. Es decir, no es este tipo de violencia que se va a dar en posición de poder hacia otra persona de un distinto nivel de autoridad. Se da entre pares. Esa es la primera caracterización que tiene que entenderse para diferenciarlo de otra cosa o de otro tipo de violencia. Por otro lado, el acoso escolar es sistemático, ¿ok? Con sistemático me refiero a que es algo que se repite en el tiempo. No es, digamos, un incidente
puntual, una situación que ocurrió en algún momento determinado por alguna situación específica del contexto, sino es un patrón de conducta que se lleva a cabo por una persona o un grupo de personas hacia otro individuo u otro grupo de individuos de manera sistemática, frecuente, constante en el tiempo, ¿ok? Otra característica que lo hace realmente ser acoso escolar es que hay una intencionalidad. Evidentemente no se trata de una agresión que se llevó a cabo sin intención, sin querer, por accidente, sino es algo que tiene implícita la intención de dañar, de herir, de ejercer daño frente a esta persona o hacia este grupo de personas con toda la intención de, efectivamente, generar consecuencias. Y otra característica importante, ya hemos hablado de lo sistemático, de lo intencional, de la paridad, y por último es importante destacar que es algo que se lleva a cabo en un entorno social, es decir, esto es algo que va a ocurrir donde o cuando haya testigos. Y los testigos es importante porque es aquello que le va a permitir a la persona que agrede, ¿no?, que está ejerciendo el acoso escolar, de alguna manera ejercer ese poder o dejar en claro el poder que él está teniendo sobre ese grupo de personas a las que están agrediendo directamente y sobre inclusive los testigos. Ahí se envía el mensaje de, si tú no me apoyas o si tú buscas generar o hacer algo al respecto, tú también puedes ser víctima de esto. Entonces, esa es una manera de generar poder o de ejercer esa, ni siquiera es autoridad, sino precisamente ese poder teniendo testigos que pueden visualizar lo que está ocurriendo. Entonces, el acoso escolar, al ser acoso escolar, tiene que cumplir esa serie de una manera, criterios o características. Cuando hablamos de chalequeo, por ejemplo, ¿cómo podemos distinguir que se trata de algo inofensivo, de algo que no te quiere dañar? Bueno, también cuando tú te haces la pregunta, ¿se están riendo contigo o se están riendo de ti? Cuando el individuo, algún elemento, ya sea físico, de su personalidad, de su situación de vida o de la manera que actúa, etcétera, cuando es eso el objeto de risa, de humillación, de burla o de chiste, donde hay testigos y eso se lleva a cabo de manera sistemática, a lo mejor en la cultura del venezolano, por cómo uno es, por la idiosincrasia del venezolano, el chalequeo se ha llegado a normalizar, pero el mismo chalequeo que ocurre desde años atrás, en muchos casos, no necesariamente en todos, pero en muchos casos también puede catalogarse como acoso escolar. En años atrás, sí, en generaciones anteriores, quizás el acoso escolar no era un término que se utilizara con tanto conocimiento, con tanta frecuencia, y por ende no se tenía necesariamente el conocimiento de los efectos que eso podía tener en los niños, niñas y adolescentes y en su desarrollo en esta etapa que de hecho es vital y lo pueden también corroborar aquí los especialistas, ¿no? En estas primeras etapas de vida se lleva a cabo el desarrollo de habilidades esenciales para la vida adulta y el sufrir de acoso escolar o de acoso escolar disfrazado o velado de chalequeo puede truncar el desarrollo de estas habilidades y eso puede ser de alguna manera una dificultad importante para la vida adulta que va a llevar este niño, niña, adolescente en el futuro, ¿no? Entonces, acoso escolar intencional, sistemático, en situación de pares y con testigos. Por ejemplo, yo creo que valdría la pena hacer la diferenciación entre acoso escolar y violencia escolar. Se confunden mucho estas situaciones de violencia, por ejemplo, que se pudiera dar entre un docente y un alumno, en cualquiera de los casos, ¿no?, en cualquiera de las direcciones, pero allí no hablamos de acoso escolar, hablamos de violencia escolar, un tipo de agresión que se da en un entorno académico, en un entorno escolar. Sin embargo, no hablamos propiamente de bullying o de acoso escolar porque no está el aspecto o la característica de la paridad. Existen situaciones de violencia de alumnos hacia personal académico o viceversa. Eso entra dentro de lo que sería la violencia escolar. Yo creo que esa diferenciación, doctor, pues es importante manejarla y conocerla. Cabe bastante bien la pregunta, espero que haya quedado claro y si hay alguna duda, pues. Sin ninguna duda, muchas gracias. Quedó bien claro, no obstante, le pregunté a los otros expertos si tienen alguna opinión al respecto.
Sí, evidentemente el chalequeo es lo que anteriormente era el acoso escolar, pero era como naturalizada, una violencia naturalizada dentro del ámbito escolar, pero que decían cuando hay algo a nivel psicológico, cuando afecta el estado emocional, era que se consideraba que producía alguna alteración, pero era el chalequeo y todos los muchachos lo tomaban como normal en esa situación, pero sabemos que desde hace muchos años ya viene el acoso escolar, eso se dice que desde el año 69 ya empezaron algunos autores como a hablar de lo que es el acoso escolar, pero a nivel académico se conocía como el término de chalequeo, que progresivamente, a partir de todos los años, empieza como a evolucionar y a ver bueno, que sí existe una alteración en el estado emocional que puede ir desde una agresión simple, verbal, hasta la mayor agresión que viene el suicidio. Es como la etapa más grave de lo que es el acoso escolar. En eso tenemos que en el acoso escolar, el término bullying después viene por el bullying en inglés matón, es como alguien que ofende o mata a alguien, y empezaron a colocar como ese bullying, 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 entonces todo el mundo empezó, bueno, el bulliado, el bulliado. Entonces tenemos el bulliado es la víctima, el que hace bullying es el agresor, y hay una tercera persona, como dijo Rosa, que es el espectador o el testigo, que es como el neutro que no hace nada ante la violencia, que él ve lo que está sucediendo, pero que y tiene mucho temor a pasar de una posición indiferente a pasar a la posición de víctima. Entonces se queda como expectante de lo que está sucediendo, pero no avisa, no dice nada porque teme a ser dañado. Entonces se queda también por fuera, y es lo que sucede, ¿no? Se ve mucho estos casos donde está el testigo que ve, pero no se mete ni con la víctima ni con el victimario, menos lo va a hacer el agresor. Es una violencia entre pares, eso es lo que hay que tener siempre, que es una violencia de igual a igual, porque no hay un adulto que está agrediendo físicamente o verbalmente a un niño, sino es una violencia en la misma sección o a niños más pequeños, pero en el mismo ámbito escolar y donde hay una intencionalidad. No es algo esporádico, esto es recurrente. Empieza con una palabra ofensiva, y esto tiene que ver es con como una minoría, los víctimas se convierten como una minoría de grupo que son ofendidos porque tienen alguna característica distintiva, o porque son diferentes, porque son más blancos, o porque son más negros, o porque son más pequeños, más altos que el resto del grupo, porque están gordos, porque están flacos, o porque hasta porque uno tiene papá y el otro no tiene mamá. Entonces, cualquier cosa que lo distinga del ámbito del resto del grupo, de las secciones, vienen a ser el grupo diferente. Entonces, este grupo diferente, que es bulliado, es como adquiere el rol de rechazado, excluido del resto del grupo de la sección allí, y el bulliado asume el rol del excluido y empieza a aislarse, pero no habla, no dice nada, sino que van a haber síntomas que van a decir qué es lo que está sucediendo con respecto a cuando se produce esta cosa escolar. Pero es que es importante que se establece este tipo de grupo minoritario que constituye el grupo al que va a ser atacado. Puede ser uno, o puede ser varios, o puede ser el que era diferente, que tiene su grupito, ese grupo es atacado, violentado, y eso puede convertirse de agresiones verbales a físicas, y de ahí de físicas, bueno, más graves, que llegan al suicidio. Muchas gracias. Doctora, usted como defensora de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y adultos, simplemente, ha vivido probablemente muchas circunstancias al respecto, porque si bien es cierto que estamos hablando de acoso escolar, hasta en las comunidades se presenta este tipo de problemas sin que necesariamente tenga el término de escolar, pero se presenta con las mismas características. ¿Usted cree que probablemente sea diferente este tipo de acoso, bullying o chalequeo en niños
preescolares, escolares, universitarios y en las comunidades? Bueno, fíjense, si bien es cierto, siguiendo lo que han dicho las compañeras anteriores, el acoso escolar es el que representa la forma en que el niño, niña, adolescente se desenvuelve en su entorno y en la manera en que trata al otro, ¿sí? Si bien es cierto, el acoso y el bullying es lo mismo, como bien lo decía la compañera Rosa, el chalequeo, el que el niño, niña, adolescente empiece con el chalequeo, sin ellos tener presente que es un acoso que ellos tienen, porque esto, como lo han dicho anteriormente, esto no viene desde ahorita. Esto es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo, pero no se había estudiado qué era acoso. ¿Por qué? Porque ahora actualmente, o ya años más o menos que han pasado, se ha visto de que por este tipo de situaciones de chalequeo, de bullying, estos niños, niñas, adolescentes han tenido consecuencias graves. Estos niños, niños, adolescentes han atentado hasta con sus vidas. Y si bien es cierto, en las redes sociales, ahí entra también la comunidad. Las redes sociales. Muchas veces estos niños, niñas, adolescentes, por medio del Facebook, han hecho algunas situaciones allí donde ponen al niño, niña, adolescente en escarnio público. Y resulta que, bueno, que es de cercano a su comunidad, o es de la escuela, o es de un vecino anterior donde vivías antes, que acosa a ese niño, niño, adolescente en las comunidades o en la escuela, o bien sea donde esté. El acoso escolar empieza desde preescolar, no empieza desde bachillerato, desde preescolar. Se han visto niños desde 4, 5, 6 años, soy testigo de eso, donde estos niños tienen una forma de juego, si bien es cierto, dicen que la educación empieza por casa, ¿no? A veces cuando se ha hecho algún procedimiento, se queda bien claro que estas conductas que este niño o niña manifiesta en el entorno escolar ha sido debido a que tiene familiares o hermanos y él copia de lo que ese hermano o hermana realiza en su hogar, en el liceo o en la escuela o donde el entorno que se encuentre, y resulta que este niño o niña hace lo mismo en el preescolar. Es difícil, ¿verdad?, ver que un niño tan pequeño pueda hacer o ser causante de un daño a otro niño, pero sí lo hace. Sí a lo mí hace. me encantaría, doctor, si me permite hacer una salvedad con respecto a eso que comenta la doctora, que es muy interesante, fue lo que lo planteé, porque ciertamente en edades preescolares es muy fácil poder ver este tipo de interacciones. Muchas veces seguro tiene que ver, bueno, con el modelaje que reciben en casa, ¿no? Recordemos que los niños, pues, por supuesto, en una etapa así, pues están muy atentos a todos los estímulos y por ende, pues aprenden. Esa es su principal manera de aprender y ejecutar conductas. Sin embargo, valdría la pena quizás saber que no necesariamente en todos los casos pudiera catalogarse como acoso escolar si nos fijáramos en que de pronto en unas dinámicas de ese estilo pudiera no estar la intencionalidad necesariamente de dañar o de ejercer poder, ¿no? Quizás estas conductas, por supuesto, puedan ser por modelaje. Bueno, el niño aprende que en casa se resuelven los problemas con violencia y yo quiero este juguete, entonces así es como yo me voy a comportar. O inclusive pudiera tratarse hasta de un trastorno del neurodesarrollo también, ¿no? Una dificultad en el manejo de impulsos o algún otro tipo de, bueno, de condición que pudiera dificultar este tema de las habilidades sociales que apenas están en esa etapa construyendo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quizás pudiera ser interesante plantear? Que no necesariamente un niño de 4 o 5 años en una aula de clases o en cualquier otro entorno académico o de actividades que tenga este tipo de relacionamiento o de manera de vincularse,
necesariamente es un acosador o se trata de acoso escolar, sino que, bueno, sin duda están ocurriendo cosas allí a las que hay que prestar atención, sin duda. Nosotros desde SECODAP realmente cuando hablamos de acoso escolar y del que acosa y el que es acosado, siempre hacemos digamos, el énfasis en que ese niño o adolescente que está agrediendo es muy probablemente víctima de algo en otro entorno, porque a veces caemos quizás en ese tema de catalogarlo, de etiquetarlo, del agresor, de que violenta, y a ver, en base a la conducta por supuesto que está agrediendo, pero es importante cortar el problema de raíz y saber que no basta con sacar al niño que está siendo agredido del colegio, además como si fuera el problema, o sea, el problema eres tú, te retiramos del instituto. No, ver qué está pasando con el origen de esa agresión, ver si ese niño, niña y adolescente que también merece ser defendido y merece ser protegido, está siendo vulnerado de alguna manera, está pasando por alguna situación en donde está siendo expuesto a violencia, y allí, pues, de cierta manera, atacar ese problema desde el origen, ¿no? Pero bueno, importante que lo haya puesto sobre la mesa porque creo que es bueno clarificar ese tipo de situaciones. Es importante. Además, la observación es pertinente porque si entendemos que en los primeros 6 años de vida, 5 años de vida, se está madurando el cerebro, y esa etapa de 3, 4 años hay una enorme sinaptogénesis, ¿verdad? Es posible que no haya en el niño de esa edad intencionalidad y por tanto no es, pero es un aprendizaje. Y ese aprendizaje puede finalmente progresar a otros niveles y por eso la observación es importante. Aquello que hace el niño de esas edades, que uno considera que no lo debe hacer, hay que llamar la atención. Absolutamente. Porque lo que sucede habitualmente es que un niño que, por ejemplo, agarra una colilla de cigarrillo, ¡oh!, y se lo celebra. Sí. Eso no es correcto. Hay que eliminar eso porque ese es un aprendizaje. Normalizan a veces las cosas y no podemos normalizar alguna situación que tenga algún niño, niña, adolescente, porque ellos piensan, o sea, nosotros los adultos somos la figura de ellos. Se supone que nosotros debemos corregir alguna situación que el niño, niña o adolescente tenga. Y si nosotros permitimos, como bien dice el doctor, el que el niño agarre la colilla de cigarro, porque ellos hacen las mismas conductas que tenemos los adultos, y ha pasado, el niño agarra el cigarro, pero ¿qué debe hacer el padre o la madre? ¿Aplaudir? No, el padre o la madre debe de corregir, y el corregir no se llama maltratar, el corregir con amor, con paciencia, y saber decirle a ellos lo que se debe o no se debe hacer, porque entonces allí es donde llegan las consecuencias, que dejamos pasar desde preescolar esa situación, que obviamente el niño sin intención, porque es una copia de lo que él está viendo, lo está haciendo, pero padre y madre lo ve como algo normal. Y como es normal para ellos, el niño va a seguir haciéndolo y va a llegar a primaria, secundaria, hasta la universidad. Ese niño va a crecer y bueno, va a ser la consecuencia de todo lo que no se le ha corregido en el momento preciso. Claro, precisamente porque, claro, no podemos hablar de bullying a nivel de la etapa preescolar, donde hay un proceso de formación de todo lo que es el desarrollo psicoevolutivo. No podemos decir que hay, y recordemos que para que haya bullying debe haber una intencionalidad y debe ser seguido. El niño a esta edad preescolar no tiene la intención de hacer daño, está aprendiendo, está evolucionando, y precisamente allí es donde están las estrategias de intervención. Si un niño está agrediendo a otro, algo está pasando en el hogar. ¿Qué está modelando? ¿Qué está haciendo? ¿Que lo hace agresivo? ¿O está teniendo el niño un problema que se está manifestando a través de la irritabilidad? ¿Tiene algún problema de neurodesarrollo? ¿Qué le está sucediendo? ¿Tiene un problema de ansiedad? Entonces, allí hay que ver cuáles son las causas, porque precisamente un niño puede venir así, como se normaliza, bueno, es así, si es varón, es el machito, él va a poner eso así, vamos a dejarlo, no, usted no me tiene que decir qué es lo que yo voy a, dicen los padres, lo que voy a hacer, yo estoy criando a mi hijo, y si no se le enseña a ese niño los límites, que son muy importantes en su proceso de desarrollo, entonces pasa de la etapa preescolar, que no hacía bullying, pero ya viene la etapa escolar y progresivamente, si no se le va poniendo, entonces
este niño pequeño que comenzó con un proceso de irritabilidad, agresividad, se puede convertir Sí, en un bullicioso. bien, ahora, la licenciada Rosita, perdón, nos está desde Colombia, está comunicada con nosotros, la doctora Jacqueline Juanvini, que es también la dueña de estos espacios. No sé, Jacqueline, si tienes alguna pregunta o algún comentario que hacer. Sí, quería como que relacionar un poco nuestra responsabilidad como personal de salud, porque una vez ya enterado sobre los conceptos que están siendo bien definidos al respecto en esta introducción de teleclínica, en el camino, ahora que Rosa intervenga con un caso que nos puede presentar, quisiera que interrelacionáramos entonces nuestra responsabilidad como personal de salud cuando recibimos a esos padres con la consulta con sus niños, bien sea como el niño acosador o como el acusado. Y entonces allí, ¿cómo proceder? ¿A dónde debemos acudir? ¿Y qué debemos hacer para, en función de prevención, que casi siempre es lo que nosotros debemos promover, la prevención más que la penalización? Entonces, mi pregunta va un poco más referente a cuando hagamos más adelante discusión, orientar a nuestro personal de salud al respecto, en cuanto a esas conductas que se deben tomar. Sí. Esperamos cubrir todos esos aspectos. Lo que pasa es que como el tema es tan interesante y los expertos son verdaderamente expertos en el tema, entonces se cogen un poquito más de tiempo Sí. que corresponde. Ahora, yo sí le quería decir a Rosa que tú me imagino que has visto muchos pacientes con este tipo de problemas y han tenido que utilizar mecanismos para solventarlo a nivel de la familia, de los padres, de los maestros, de las comunidades, etcétera. Y a veces llegan a situaciones, la verdad, muy lamentables para el futuro de esos niños, especialmente a las niñas. ¿Nos podrías hablar de algún caso que tú hayas tratado y que nos dé pie a continuar conversando sobre el tema? Claro que sí. De hecho, sí, lamentablemente, doctor, bueno, recibimos con bastante frecuencia, de hecho, para el último informe que presentó el Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, que es solo del primer semestre del año pasado, ahorita se va a presentar el siguiente, a mitad de este año, pero para el primer semestre del año pasado, el 40% de los casos que recibimos en total, tenían que ver con acoso escolar. O sea, casi la mitad de la cantidad de casos que podemos recibir dentro de lo que es la vulneración de los derechos humanos, que son bastantes motivos de consulta distintos. Entonces, ya por ahí se imaginarán lo grave del asunto y lo frecuente que es. Y otro dato interesante es que en porcentaje las adolescentes femeninas son, al menos en lo que hemos recibido nosotros, las más afectadas, ¿sí? Son las que, o al menos las que más se acercan a pues solicitar el apoyo. Entonces sí, ciertamente, bueno, podemos hablar del caso de su nombre, pues obviamente no es ese, pero podemos llamarla María, es una adolescente de 14 años. Ella acudió al servicio de atención psicológica de SECODAP, bueno, manifestando que desde hace aproximadamente 6 o 7 meses, o sea, ya tenía como 2 lapsos del año escolar, presentando o sufriendo acoso escolar en su aula de clases por otro estudiante en particular. En este caso era uno solo el que ejercía las agresiones, ¿no? Eran agresiones verbales y psicológicas, no llegó a una agresión física. Sin embargo, los efectos que empezó a vivir María a raíz de esta situación fueron severos. Es decir, a veces un golpe puede ser igual de doloroso que un rechazo, el aislamiento o agresiones verbales o psicológicas, ¿no? Entonces, bueno, el caso de María en este sentido fue complejo. María empezó a presentar, o ya estaba presentando cuando acudió a nosotros, una sintomatología a nivel de, bueno, de alteración del estado de ánimo complicado. Ella, por ejemplo, había alterado sus hábitos alimenticios y de sueño, sus patrones de sueño. Por ejemplo, ella no estaba pudiendo dormir las horas que generalmente dormía, porque recordemos que además las consecuencias o los síntomas o los efectos que se pueden ver a raíz del acoso escolar son generalmente cosas que implican un cambio entre un antes y un después. O sea,
son cambios en los patrones que generalmente manifestaba la persona. Entonces uno puede ver un aumento o una disminución, por ejemplo, en las horas del sueño. En el caso de María, dormía mucho menos de lo habitual. Los patrones de alimentación, por ejemplo, puede tender a alimentarse más o menos de lo esperado o de lo usual. En este caso, María tampoco tenía apetito, había perdido bastante pues las ganas de comer, de alimentarse, comía, si acaso, una vez al día, una comida completa, en distintos momentos, pero comía muy poco. Por supuesto que los vínculos de esta adolescente se quebrantaron por completo, si bien ella no tenía un grupo amplio, o sólido sí, pero amplio, de compañeras o de amigas, porque es un colegio solo de niñas. Ella, los vínculos que tenía, además se fue apartando de ellos, no porque ellos fueran los que la agredieran, sino porque probablemente su capacidad de integrarse y de vincularse con los demás se vio afectada. De hecho, ella dejó de asistir a la escuela. Ella, bueno, hay un trabajo con los representantes, pero en el momento en el que ella acude a pedir ayuda en el servicio, ella tenía varios días sin asistir, porque ella no quería asistir al colegio, sobre todo los domingos en la noche. Era clásico que empezaba a presentar que sí, dolor de cabeza, malestar estomacal, como esta angustia o estas emociones que empezó a somatizar a raíz de la idea de tener que asistir a clases, a vivir todas estas situaciones que constantemente a lo largo de 6, 7 meses ella venía viviendo todos los días. Entonces, claro, allí por supuesto que se hizo un trabajo con la adolescente absolutamente que implicó pues el abordaje de varias áreas, utilizar distintas estrategias, distintas técnicas. Sin embargo, algo que siempre mencionamos es de hecho el trabajo con los padres y con el personal de la escuela, porque cuando hablamos de acoso escolar siempre lo hacemos ver como una telaraña, ¿sí? No solamente está el que es agredido, el que agrede y si acaso los testigos. No, si nos imaginamos una telaraña, hay varios puntos interconectados. A lo mejor en el medio solemos poner al que es agredido, pero está el agresor, están los testigos, están los docentes, están los padres de ambos niños involucrados, los padres de los testigos, está el personal administrativo de la escuela, están los coordinadores, directores, están los psicólogos orientadores, tanto de la institución como en particular. Está el personal inclusive que ayuda en la limpieza, en la logística de la escuela. O sea, hay una cantidad de personas involucradas que a veces no tenemos idea de la importancia del rol de cada uno. Y inclusive con lo que estaba mencionando la doctora Jackie, es importante hacer conciencia acerca de que eso no es un problema de la escuela o un problema de la familia, porque a veces tendemos a, como si fuera ping-pong, dependiendo del rol que ejercemos, bueno, pero es que eso en casa no lo manejan, bueno, pero es que eso es un tema del colegio que no hace nada. Y realmente, para entender que hay maneras de disminuir y precisamente de prevenir, que sería la idea, ¿no? Hacer un trabajo de prevención y no ya cuando hay un caso de acoso escolar dándose, es entender que cada uno tiene un rol y que podemos aportar en ese sentido a la prevención, en la manera en cómo nos vinculamos con los alumnos o con los niños de nuestra institución, en la manera incluso en la que nos tratamos con nuestros pares, si somos docentes, por ejemplo, en cómo nos relacionamos y cómo los niños ven eso. O sea, nosotros como adultos, como mencionaba la doctora Xiomara, también tenemos que interpelar la manera en la que estamos haciendo las cosas, porque muchas veces señalamos la violencia que vemos en el exterior o la agresión que vemos en los niños y no nos damos cuenta de que muchas veces nosotros nos manejamos de la misma manera. Entonces, en el caso de María, esto fue fundamental, este trabajo con los padres, el trabajo con el personal docente, que también hubo visitas escolares por mi parte y por parte de la trabajadora social de nuestro equipo, que también tienen pues una labor fundamental en ese sentido, porque para poder hacer que María se sintiera lo suficientemente cómoda y preparada para poder llevar su vida académica y social con naturalidad y que sea una vida productiva y que la haga sentir plena, pues hubo que ser un abordaje integral, un trabajo con cada uno de estos elementos que son indispensables. Muy bien, muchas gracias. Doctora, evidentemente
de acuerdo con lo que nos ha dicho Rosa y su caso clínico, eso afecta enormemente toda su existencia, toda su vida, pero la parte psíquica se ve muy, muy afectada. Desde el punto de vista preventivo, para tomar lo que dice Jacqueline, ¿qué debemos hacer frente a una cosa como esta, desde el punto de vista psiquiátrico? Sí, ahí, fíjate, lamentablemente esta muchacha acudió como tarde, afortunadamente pudieron intervenir, pero al principio tenemos que estar, precisamente unas medidas preventivas, es como una psicoeducación, educar tanto a los familiares, a la comunidad donde se desenvuelven los niños y adolescentes, y a las instituciones educativas. Eso es un trabajo que es bastante grande, bastante amplio, y por eso que pasan muchos tipos de estas situaciones, porque no hay esa psicoeducación. Hay señales de alerta. María debió haber tenido unas señales de alerta que, bueno, esa negativa de ir al colegio, las quejas somáticas, que si dolores de estómago, cefalea, todo ese tipo de situaciones que a nivel emocional van afectando, ahí hay que hacer la primera intervención. O sea, ¿por qué? Ahí que los padres tienen que ver qué está pasando con mi hijo que no quiere ir al colegio. Si antes iba normalmente, tranquilamente, le gustaba ir, compartir, estudiar, y viene bajando las tareas, ya no le importan qué tarea está pasando. Entonces ahí los padres tienen que hablar con el hijo, debe haber una comunicación. La educación en cuanto a la comunicación asertiva, efectiva, de que pueda decir, porque ¿qué pasa? La mayoría de los niños y adolescentes no le dicen a los padres tampoco, porque es como la cuestión de cómo se va a hacer si le digo a mi papá me va a decir que sí, soy tonto porque no me defiendo. Entonces ahí está la primera medida preventiva con los padres, la escucha activa, la comprensión, y de ahí el padre va al colegio a hablar con los educadores, a ver qué está pasando, qué es lo que es, como activar esa red social de tanto educacional y red social de apoyo, cómo activamos nosotros desde si ese paciente va como paciente a una institución pública o privada, esa institución debe activar las medidas preventivas para evitar que esta situación se siga produciendo y no tengamos ya el bullying instalado, sino desde las primeras etapas como la intervención. Intervención con medidas psicoeducativas, charlas a nivel del colegio, hablar lo que es el bullying, cómo se está produciendo, para que haya una identificación y los mismos alumnos puedan decirlo sin temor a que sean expulsados, tratados mal, ni nada. Esa sería una de las primeras medidas preventivas que tendríamos que hacer. Ya cuando está instalada, bueno, hay que hacer otro tipo de situaciones, ya no serían medidas preventivas para el resto de lo que está sucediendo, pero ya sería una medida de intervención para el que está siendo la víctima de bullying, que ya sería una intervención a nivel comunitario, a nivel escolar y a nivel familiar. Entonces, yendo al colegio, a las comunidades, o sea, sería todo un plan de acción para buscar ayudar a este niño y adolescente, y ahí se identificarían también otros niños que también están siendo víctimas de bullying en otras secciones del colegio. Por supuesto que todo ello dependiendo del grado, del nivel de afectación que vaya teniendo el niño. Usted, doctora Rosales, habló en su intervención inicial acerca de no exactamente de las redes sociales, sino de ciberacoso. ¿Qué papel juegan las redes sociales en el inicio y mantenimiento del acoso sexual, especialmente en estos jóvenes que pueden salir a la calle y hacer un equipo electrónico para comunicarse con sus amigos y compañeros? Bueno, si bien es cierto ahorita, esto es una herramienta que todos los niños y adolescentes tienen una adicción. Y ellos, por ende, cuando yo hablo de las redes sociales, es porque hemos tenido casos donde estos niños y adolescentes han sido agredidos
agredidos, bien sea por el WhatsApp, bien sea por Facebook, o una forma de llamadas telefónicas, donde le dicen a este niño adolescente cosas que perturban a ese niño adolescente. ¿Qué pasa? En este caso, esto cuando sucede a nivel legal, nosotros hacemos el procedimiento con estos niños adolescentes, porque si bien es cierto, cuando yo hablo de procedimiento es porque hay una ley la que yo me apoyo a la hora de yo poder realizar cualquier procedimiento legal. Esta es la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes, la famosa LOMNA, ¿sí? Y en el artículo 32A me habla de los diferentes tipos si bien se puede decir acoso. Está, como lo dijo ya la doctora Rosa, el verbal, el psicológico y el físico, ¿verdad? Estamos hablando de que estos niños con este teléfono o con una computadora, ellos incluyen, se meten y hacen a veces hasta viral porque ponen videos. Hemos visto videos donde salen de la institución y empiezan en rueda, una ruedita que hacen, y empujan a los muchachitos, se golpean entre uno y el otro, que ya eso es maltrato físico. Pero hemos visto también donde también agarran a los muchachitos y entre todos en esa ruedita solo es ofensa, grito, que es donde se le dice que es el acoso verbal y psicológico a su vez, porque si bien es cierto ahí dañamos en la parte psicológica a este niño adolescente. Acciones legales que podemos hacer en lo que es este tema del acoso escolar. Bueno, si bien es cierto la doctora estaba indicándonos que qué podían hacer los médicos en el caso de que tuvieran alguna situación con respecto a eso legalmente. En la legalidad, primero los padres deben de ir donde es la raíz del problema. Si la raíz del problema es en la institución, nosotros debemos ir a la institución. Padre y madre, primeramente ir a la institución. Manifestar la situación que este niño adolescente, en caso que este niño adolescente lo diga, porque si bien es cierto, como lo dice la doctora, hay niños adolescentes que no dicen que están siendo acosados en la escuela por X o Y circunstancias. Muchas veces es culpabilidad. Sí, ellos se sienten a veces hasta culpables de que eso esté sucediendo. O tenemos papás que, como dice la doctora, en vez de ayudarlos, los oprimen. Porque no te defiendes, porque tú no actúas, porque te dejas. Entonces ellos no saben ponerla, como se dice en la mesa, esta situación, y no saben controlarla. Se supone que nosotros los adultos debemos de ayudar a este niño adolescente en algunas situaciones que vienen teniendo en su vida, somos sus papás. Entonces nosotros deberíamos de tener como un equilibrio en todas las situaciones que a ellos se les presentan en el camino, pero no todos pensamos igual. ¿Qué pasa con esto? Que este niño adolescente, teniendo temor de decirle al papá o a la mamá, muchas ocasiones ellos se apoyan con algún especialista de la institución, pero son pocos los casos que lo hacen de esa manera. Yo he tenido casos donde han llegado por otra situación y resulta que yo conversando con el niño, porque nosotros le damos el derecho a la opinión, es el artículo 80 de la ley, donde me dice que el niño adolescente tiene derecho a ser oído y escuchado. Entonces nosotros lo hacemos como individual con él, a solas con él, y ese niño adolescente nos dice tantas cosas que después salen o sea, la mamá va por una situación y salen como 3, 4 situaciones allí que la mamá desconocía, y entre esas es el acoso escolar, que ahí es donde entra la parte legal. En la parte legal, pues bueno, se va a la escuela, el papá o la mamá a conversar sobre el tema que se está abordando, que es el acoso escolar, se le hace el conocimiento a la maestra o docente directo.
ella debería de llamar al padre, madre, representante de ambos y hacerle cuenta de la situación que se está presentando con sus niños y adolescentes. Si esto no funciona así, mamá o papá debe ir directo a dirección. Si dirección tampoco funciona, ya mamá o papá debe ir a términos legales. ¿Cuáles son términos legales? Defensoría de niños y adolescentes, ¿sí? Y si por X o por Y, porque nosotros en el momento que nosotros convocamos, a esa docente, a dirección y a padres, madres, representantes del niño, adolescente que ha causado alguna situación al otro niño, adolescente, y en conversaciones, si no llegamos a acuerdo, pasamos a otra instancia que es el Consejo de Protección, ¿sí? Donde el Consejo de Protección dicta una medida. Nosotros somos conciliadores, por ende no dictamos medidas, pero cuando tenemos que pasarlo a otro ente, este Consejo de Protección sí dicta medidas. Una medida de carácter obligatorio donde dicen con algunos artículos específicos que el niño adolescente no debe seguir en esa situación de acoso por este otro niño adolescente y obviamente se les manda a un equipo multidisciplinario que trate no solamente a este niño que fue violentado, sino también al otro que es violento. Y también incluyendo a los padres, madres y representantes o responsables, que eso es lo bueno, porque a veces nosotros pensamos que lo legal, wow, me asusto porque es legal. Pero nosotros no solamente manejamos lo legal, sino que también buscamos también la profundidad de la situación que este niño adolescente tiene y buscamos herramientas, conjuntamente con especialistas, para poder ayudar a esta familia a que esta situación incómoda que ha traído tanto a esta como a la otra familia, pues se solvente. Muy bien. Nosotros como médicos, cuando tenemos algún problema que resolver, siempre queremos ir a la causa, al final, ¿no? Entonces, en el caso de María, evidentemente ella, después del acoso, es la más afectada. Tú dijiste que era un colegio de solo mujeres. Entonces, quiere decir que hay otra persona que también debe estar afectada. Sin duda, sin duda. ¿Qué estudios le hicieron ustedes a esa persona acosadora para poder determinar si el responsable de todo es ella? Bueno, ese es el detalle, doctor. En casos como esos, y sobre todo con un tema que implica la terapia, la voluntariedad es súper importante, porque, bueno, cuando de pronto uno, no sé, se rompe un huesito, se fractura un hueso, ustedes sabrán mejor que yo cómo es ese funcionamiento del cuerpo, pero de alguna manera uno va a un médico, te pondrán tu yeso, te pondrán tu cuestión, y tú sigues con tu vida y tu hueso debería sanar. ¿Qué pasa? Que cuando se trata de un asunto de un trabajo terapéutico, la voluntad de la persona que asiste es indispensable. Uno puede tener a un paciente allí sentado, obligado por la maestra u obligado por los padres, inclusive nos han llegado personas a SECODAP, a pesar de que no somos un programa, igual con la medida del Consejo de Protección, esta mamá, este papá, este niño, este adolescente tiene que recibir terapia psicológica y uno, bueno, demos la terapia psicológica, pero el proceso allí no es fructífero si la persona que está sentada del otro lado del escritorio no tiene o no es su momento para iniciar un proceso terapéutico, porque eso también puede ocurrir. No necesariamente todo el mundo está preparado para abordar temas como los que se pueden hablar en un espacio terapéutico. Entonces, en el caso de la niña que en este momento estaba agrediendo a María, afortunadamente esa situación pues mejoró bastante ya para el momento, pero sí se había identificado a la persona que la agredía, cosa que no siempre pasa, por ejemplo, en el ciberacoso, algo que lo hace todavía más difícil, que no siempre se puede individualizar a la persona que ejerce el ciberacoso, ¿no? En este caso, sabíamos que María era la que estaba siendo agredida y, bueno, esta otra alumna era la que ejercía la agresión. Por supuesto que cuando se habló con el personal de la institución, se le hizo saber, pues, que en este caso nosotros como psicólogos estábamos preocupados o nos interesaba
saber si esta familia estaba pasando por alguna situación particular, si el colegio conocía de algo que estuviera viviendo, si esa niña había manifestado en algún momento algún tipo de conducta o había dicho algo que nos hiciera pensar que estaba pasando por algo. Sin embargo, bueno, esta situación se hizo de conocimiento de los padres, porque es importante también saber que no siempre los padres, lamentablemente es así, van a ser los factores protectores. Uno creería que si hay un niño que está siendo violentado, por ejemplo, en casa, uno, bueno, en el que uno se puede apoyar es en la familia, pues no, imagínate si los que lo están agrediendo en el entorno del hogar son los padres, uno tiene entonces que hacer un trabajo, bueno, de ver cuál dentro de esa red de apoyo puede ser ese familiar o ese vecino o esa prima o ese quien sea que pueda efectivamente proteger, evidentemente una figura mayor de edad, a esa alumna que también puede estar pasando por algo complicado. Entonces, en el caso de esta alumna en particular, que era quien ejercía el maltrato, bueno, se le ofreció el apoyo psicológico gratuito en nuestro servicio y absoluto. Sin embargo, no hubo disposición por su parte para, bueno, por su parte y por parte de los padres, pues, para iniciar el proceso. Y ya allí, sobre todo cuando la situación de acoso cesó y cuando ni siquiera hubo que tomar una medida como tal dictada por un consejo de protección, pues ahí obviamente no hay manera de entrar a un tema de terapia si no es voluntario. Entonces, pues nada, hasta ahí uno sabe que los límites de la ayuda llegan hasta cierto lugar. Sí. Y bueno, siempre recalcamos que la ayuda sigue disponible y sigue pues abierta a quien lo necesite. Yo quería que llegara a ese punto. Me imaginaba así, pero sí, porque uno se enfrenta a casos muy importantes. Por ejemplo, doctora, esta alumna que es la agresora no quiere someterse a un estudio y aunque pueda en este momento dejar de hacer lo que está haciendo por su afectación, lo va a volver a hacer. Se convierten en personas indeseables para el colegio. Entonces nos enfrentamos por otra situación. ¿El colegio le conviene tener alumnos como ese? ¿Qué hacer con ese alumno? Yo sé que hay leyes que lo protegen, pero ¿qué hacemos con ellos? Claro, en este caso, con la adolescente que usted me está comentando, pues si bien es cierto, se ha hecho lo efectivamente adecuado, ¿ok? Se ha tocado lo que es el tema psicológico, que es tan importante. Lo que pasa es que a veces cuando tú hablas de psicólogo, la gente se asusta. En serio. Dígame si hablan de psiquiatra. No, si hablas de psiquiatra peor. Pero cuando tú hablas de psicólogo, tú estás hablando a un representante, no, mira, te voy a hacer una revisión al psicólogo, para que te apoye, te ayude en algunas orientaciones que debes de tener, no sé, bueno, hasta tiemblan. Y yo les digo, pero ¿por qué se ponen de esa manera? Y se le hace la explicación, ¿por qué el psicólogo? ¿Qué pasa? Que previamente, antes de enviar una medida o de tomar esa sanción, no es una sanción realmente, pero esa medida que se vaya a hacer, debería de estar el equipo multidisciplinario con ese niño ni adolescente, llegándole y atrapándolo, ayudándolo a que pueda abrirse a poder ser ayudado. ¿Eh? En el caso que usted me está diciendo, obviamente tiene derecho, el niño no puede ser expulsado, no puede ser sancionado como antes que decían, no, mira, estás 3 días fuera de la institución. Ya no se puede hacer, porque hay una ley que me dice... Que el problema está en que a medida que el estudiante tiene otros niveles, entonces si es expulsado, si es agredido, pasa en los universitarios. Por imprudencia, por lo que sea, comete alguna situación equivocada en el momento y entonces lo primero, expulsado, bájale la nota, etc. Sí. Bueno, a ese yo me refiero. En nivel universitario, fíjense que yo tengo una anécdota, mi hija empezó a estudiar en la universidad a los 16 años, y yo me acuerdo que yo la fui a ayudar a la inscripción y todo, y cuando llegó a la universidad me dice, mire, ya está aquí. Ella ya para nosotros es mayor, ya usted no puede, yo no, ya va, espérese,
16 años. Y yo pero yo dejé que ella como que abriera sus caminos, ¿no? Pero en la universidad es diferente. No puedes como meterte como pez en el agua como lo hacen en las escuelas, en los liceos. Porque es como que tienen otras normativas. Y obviamente, claro, nosotros se defiende derechos. Si tienen menos de 18 años, se va a defender ese derecho. Y si hay una violación de derechos de este adolescente dentro de la universidad, aunque llore, pataleen, X se va a defender ese derecho vulnerado de ese adolescente, ¿sí? En el caso que usted me dice que si, por ejemplo, podemos sacar del entorno, porque bueno, como dice la fruta, las manzanas cuando hay una podrida, pues las demás se pudren, ¿no? Si tenemos a esta adolescente acá, donde es la que causa este tipo de incomodidad en la institución, a ella lo que nosotros legalmente se le busca es de este apoyo que ustedes le están dando, pero que no se orientó a esta mamá, a este papá, con previo y que entiendan el por qué es necesario que tanto ellos como esta niño adolescente tengan este apoyo psicológico. Claro, pues sería una negligencia. Si, fíjate, no hay esa voluntad, pero hay que hablarle también a los padres cuál es la responsabilidad de ellos como actores dentro del proceso de su hija, porque claro, cuando tenemos una víctima tenemos que ver también, o sea, no abandonar al victimario. Claro. ¿Por qué? Porque como dice el doctor, nosotros buscamos causas. ¿Qué está pasando con este niño? Porque nos van a llegar o la víctima o el victimario. ¿Qué está pasando? Entonces, yo tengo un caso que el niño lo expulsan, que no se debe expulsar, pero porque está robando dentro del colegio, y después a él le pusieron a hacer que otro muchacho le dijo que se quitara el pantalón y se pusiera y se lo enseñara a una niñita. Entonces, cuando uno va al fondo del caso a ver qué está pasando con este muchacho que está robando y que está sometiendo a otro, es que él también está sometido por otro. Entonces había como una cadena. Este está sometido también en el ámbito familiar, es porque un padre con unas normas bien estrictas. Entonces hay que buscar, porque se hace una cadena como en este caso. Entonces siempre buscamos la causa. Si hay el ente legal, si uno ve dentro de la institución, si habla con los padres no cumplen hay que hablar de lo que significa la negligencia, porque el desconocer la ley, si eres ignorante de la ley, no te inhibe de que no vayas a cumplir lo que la ley está estableciendo. Y eso que dice la doctora es importante que como hablamos de la psicoeducación, o sea, que todos estemos al tanto de eso, porque por ejemplo nosotros como Servicio de Atención Psicológica, que, como decía, no somos un programa propiamente dicho, o sea, no tenemos la potestad de aparecernos en un colegio y decir, esta familia tiene que asistir a nuestra terapia. O sea, en ese caso, era un tema que correspondía al personal de la institución cuando se realizan las reuniones pertinentes con ambos familiares. O sea, hacerle ver, inclusive con la orientadora de la escuela. O sea, que esto es algo que inclusive para mejorar el desempeño de tu hija, para que pueda inclusive permanecer y tener un desenvolvimiento sano, académico, relacional, etcétera, en esta institución, tiene que, si quiere con el apoyo de SECODA o con cualquier otro psicólogo que a ustedes les parezca bonito, mejor, etcétera, asistir a terapia psicológica y nosotros poder hacer un seguimiento de eso. Esa tuvo que haber sido el manejo. En este caso, entendemos que ese no fue necesariamente el seguimiento que se le hizo a esos representantes de esa alumna, porque si no, pues, a menos de que se estén atendiendo en otro lado y no lo sepa yo. Eso también puede ser. Claro, pero debe haber ese seguimiento. Si los padres se niegan, entonces ahí hay que usar las medidas legales como para... siempre yo le digo, hay un seguimiento tanto a nivel escolar, mire, usted está asistiendo, si no está asistiendo, ¿por qué no está asistiendo? ¿Cuáles son las causas? Entonces va al ente legal, o sea, lo hacemos aquí como una medida, vamos a levantar un acta, estas son las medidas que se van a cumplir. No lo hacen, el colegio tiene que ver, cada cierto tiempo vamos a ver qué se está haciendo. ¿Se está cumpliendo las medidas? ¿No se está cumpliendo? Bueno, vamos para el consejo de protección porque no tenemos otra en cosa. Constante comunicación con, en los casos sobre todo de acoso escolar, con las maestras y con los directivos. O sea, nosotros como servicio de atención, cuando atendemos un caso, ya sea de un niño agredido o del niño que agrede, cuando lo asumimos como un paciente fijo,
estamos en la responsabilidad de constantemente estar tanto con los padres como con el personal docente de la institución en constante seguimiento, porque uno trabajando solo no llega a la raíz del problema, ni los familiares, ni la docencia, porque volvemos al tema de la telaraña. O sea, trabajando un solo aspecto, una sola arista del problema, tenemos como si fueran otras dos patas. Te quedas sola, debe ser la intervención interdisciplinaria. Aquí debe haber muchos actores para poder resolver el problema, porque es un problema demasiado complejo, que no solamente por asistir a terapia solamente individual es un problema. Si el niño es un síntoma de todo lo que está pasando a nivel académico, a nivel familiar, a nivel social, entonces tenemos que trabajar con todo. Porque si trabajamos solamente con el niño, por más herramientas que tú le des, pero si el lugar sigue siendo lo mismo, si sigue siendo estricto, autoritario, o que no es solo maltratadores, entonces no estamos, porque por mucho que uno le dé al niño, y uno le, bueno, protégete, cuídate, no hagas esto, vamos a ver cómo te sientes, entonces viene la depresión, la ansiedad. También tenemos muchos acosadores que son víctimas también de maltratos a niveles de su hogar, pero también hay niños disociales que vienen con un comportamiento disocial y que empiezan con ese bullying. Entonces tenemos que atacar todas las aristas del problema, porque si no, no estamos haciendo nada. Y yo siempre insisto, en un caso de acoso escolar, generalmente el niño que agrede y el niño que es agredido son quienes menos herramientas van a tener para solventar la situación. Porque estamos hablando de niños o adolescentes que a nivel emocional probablemente están desregulados, probablemente no tienen estrategias de afrontamiento para manejar o confrontar lo que están viviendo y lo que los hace comportarse de determinada manera. Entonces, difícilmente tú a un niño que acosa le puedes decir, pórtate bien, controla tu comportamiento. Y él, sí, claro que sí. O sea, es mucho más profundo que eso. Y un niño que tiene tiempo siendo acosado se siente absolutamente desvalido, tiene una desesperanza prendida, que es ese término psicológico que habla de, el convencimiento absoluto de que yo no tengo herramientas para cambiar la situación que estoy viviendo. O sea, no está en mis manos modificarlo. Y efectivamente en muchos casos no lo está. Y por algo son niños o adolescentes. O sea, están a cargo de alguien que debería garantizar su protección y su seguridad. Entonces, de alguna manera entender la importancia de nuestro rol como adultos, independientemente del papel que desempeñemos en la vida de ese alumno, es indispensable, porque muchas veces ellos no van a ser quienes le den la vuelta a la situación. Y muy importante intervenir con las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahorita hay páginas donde incluso le dicen al niño cómo vas a hacerle bullying a otro, cómo te vas a suicidar. Sí. O sea, hay páginas que están, entonces los padres ocupados en la rutina diaria, entonces toma, hasta el pequeñito, porque uno ve en consulta, toma, quédate ahí mientras abrimos la historia, entonces le dan el teléfono. Pues yo le digo, agarra el juguete, no es el juguete, es el teléfono. Entonces es como enseñar a los padres también a supervisar las redes sociales. Entonces hay bullying digital que llamamos ciberacoso, puede haber todo, no sabemos quién está detrás de esa pantalla. Los niños se exponen sumamente a esos maltratos a nivel digital. ¿Por qué? Porque, bueno, tanto el día a día, la rutina diaria nos permite ver cuántas horas el niño está en una pantalla. Entonces vemos que llegan del colegio y se meten en la pantalla desde las 3 de la tarde y son las 10, 11, 12 de la noche y todavía están en la pantalla. ¿Qué está haciendo tu hijo tanto tiempo en esa pantalla? Entonces la supervisión, la puesta de límites, colocar límites es fundamental en estos tiempos, porque a partir de allí es que los niños también, las redes sociales pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser bien perjudiciales, y hemos visto que ha sido bastante perjudicial. En caso de suicidio, hay muchos adolescentes que se han suicidado porque esta página se consigue fácilmente y haciendo bullying. Igual, y hay cualquier cantidad de cosas, así como vas a asesinar. Yo tengo un paciente que decía, bueno, yo me he metido en todo eso, en todas esas redes, y hay me entero, cómo vas a asesinar, qué es lo que tienes que hacer, o sea, cómo se forma un asesino. Está allí. Entonces, por eso que tenemos que intervenir con las redes sociales, porque son niños adolescentes que están aprendiendo. Entonces es nuestro deber como padres,
psicoterapeutas, a donde llegue el niño, donde nosotros tengamos un contacto, orientar y indicar los límites para que este niño se pueda regular. Sí, evidentemente las tecnologías de información y comunicación y estos medios, redes sociales, ha sido una bendición para la humanidad, para poderse estar informada, para poderse enterar de las cosas, para hacer todo. Hoy hacemos todo vía la red, pero esos mismos equipos y esas mismas redes tienen una situación dicotómica. Por una parte, eso, que es muy bueno, tiene también cosas muy malas. Y esas cosas muy malas son las que han caído en manos, en otras manos, que las utilizan para lo que no se debe utilizar. De manera que sí, estoy de acuerdo. Es más, la Organización Mundial de la Salud ya en varias oportunidades hace hincapié en el tiempo pantalla que deben tener los niños a diferentes edades, pero esto no se cumple, porque se utiliza hoy por hoy como si fuera una muñeca, como si fuera un carrito, un juguete. Sí, de hecho ahorita nosotros estamos en una campaña que se llama el pantallazo. Estamos en todos los liceos, escuelas, urbanismo, comunidades, tratando de abrirle los ojos a los padres, madres y representantes en cuanto a este tema, que nos está llevando a los niños y adolescentes a cometer situaciones incómodas para la sociedad, ¿ok? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos familia constituida, hay unas que están constituidas, papá, mamá, hermano, ¿sí? Y es una familia que uno puede decir, es una familia que está constituida, pero entonces ese papá trabaja, esta mamá trabaja y estos niños solos, ¿sí? Entonces tenemos también otros que está nada más la figura mamá con los niños, pero esta mamá también trabaja y estos niños solos. Y así tenemos otros grupos familiares donde no está mamá, no está papá, pero está abuelita, o no está mamá, no está papá, pero está padrino o madrina, y así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que estos niños adolescentes ya vienen afectados emocionalmente por la ausencia de ellos. Porque puedes tener papá y mamá, pero están ausentes. Entonces allí hay una situación de estos niños, niñas y adolescentes donde se sienten solos y se dejan llevar tanto por sus amigos, amigas, ¿sí? O las redes sociales. Claro. Que es como decía la doctora, tú buscas lo que buscas aquí, lo vas a conseguir. Y estos niños a veces se dejan llevar, no, la amiguita me dijo, mira, busca allí tal cosa. Y ellos se meten, lo buscan, lo estudian, lo analizan, no sé qué más. Y resulta que eso le está haciendo daño, pero ellos sienten que está bien porque su amiga lo está guiando. ¿Ven? No hay un adulto, que es cabeza de familia, que esté allí pendiente, como dice la doctora, que esté pendiente de supervisar qué es lo que en las redes o en este aparato pueden estos niños y adolescentes estar haciendo. Y es peligroso porque si bien es cierto, toda esa información que tenemos nosotros aquí en este aparatico o en una computadora, una laptop, es perjudicial para los adultos, véanse ustedes, los niños, niñas, adolescentes, que ellos son unas esponjitas, que ellos todo lo captan, pero ellos a veces no captan lo positivo, sino lo negativo, porque no tenemos a alguien que esté ahí, figura adulta, donde me oriente qué debo y qué no debo hacer. Sí, eso es lo difícil de encontrar el límite entre supervisar e invadir. Porque sobre todo cuando tienes un adolescente que ya empieza, bueno, a cambiar toda la dinámica, evidentemente, que se puede tener con un niño, cuando eres adolescente, pues la autoridad empieza a representar un problema. Los padres tienen que saber que la supervisión tiene que estar ahí. Es más, todavía más, o sea, con la cantidad de cosas que los adolescentes viven, piensan, sienten y necesitan. Las redes sociales, que en esencia son neutras, en este caso pueden llegar a ser una herramienta bien perjudicial y bien dañina. Entonces, la supervisión es importante, entendiendo que, bueno, tiene que ser aplicada de una forma en donde, por supuesto, el adolescente sienta que lo que yo quiero es acompañarlo, protegerlo y no invadir su vida, no truncar sus deseos, sus cosas, porque ahí cerramos una puerta que necesitamos abierta precisamente para poder acompañar y supervisar. Muy bien, estamos llegando casi al final. Jacqueline,
¿Tienes alguna pregunta por allí? Sí, yo quisiera, ya después de haber escuchado a todo el panel, realmente hago como una reflexión más que pregunta, y es eso, visibilizar el tema. O sea, hay que promover, divulgar y hacerlo de conocimiento de todo el ente público relacionado, padres, madres, representantes, cuidadores, maestros, personal de salud. Entonces es la importancia de esto, la divulgación y la visibilización de todo este tema. Entonces, gracias por toda esta discusión tan fructífera y sigamos adelante, que creo que tenemos la presentación de Rosa. Vamos a hacer entonces un breve recuento. Creo que es pertinente poder precisar unos conceptos, ya que tenemos unos temillas técnicos por aquí. Ahora sí. Ok, importante entonces recordar que el acoso escolar básicamente apunta a 4 características esenciales: lo sistemático, la paridad, estar en situación de, de igualdad, por ejemplo, igualdad de estudiantes, aunque puedan estar en diferentes grados, o igualdad de condiciones, a eso se refiere. Lo sistemático hace referencia a pues lo continuo o el patrón comportamental, que no es algo incidental o que ocurrió en algún momento, sino que es algo que tiende a repetirse. Es intencional, como tercer elemento, es algo que busca dañar, es algo que no es accidental. Y por supuesto que como cuarto elemento está, se da o se lleva a cabo en un entorno pues donde hay testigos, donde hay personas que pueden ver o de alguna manera estar presentes en esa agresión que se está dando. Agresión que puede darse de manera verbal, física, psicológica. Cuando hablamos de psicológica también hablamos de situaciones que no necesariamente tiene que tener que ver con algo que se diga o que se haga, sino por ejemplo con el aislamiento, aquellos niños que no los incluyen en actividades, no los incluyen en los grupos, en los recreos nadie los invita a jugar y no lo hacen por accidente, lo hacen de manera intencional. No vamos a incluir a esta persona, no vamos a invitar a esta persona, ¿ok? Y por supuesto, como otra manera de acoso escolar está el tema del ciberacoso, que es la que se da pues por vías sociales, en donde no siempre se identifica a la persona que agrede, entonces por supuesto que hacer un seguimiento a veces es mucho más complicado, pero igualmente tiene a nivel psicológico pues implicaciones severas, ¿no? Diferenciando acoso escolar de violencia escolar, cuando hacemos referencia a la violencia escolar nos referimos más que todo a este tipo de agresiones que se da en el entorno, por supuesto, de instituciones académicas, pero que no se refiere a aquella que se da entre pares, sino quizás ahí sí utilizando las diferencias de estatus o de poder, ya sea inclusive de un adolescente hacia un docente, que también ocurre, también sucede, o viceversa, un docente, un coordinador, un director, un personal de la escuela hacia alumno, ¿ok? Esto también es absolutamente denunciable, por supuesto. Esto también son situaciones que al momento de conocer que están ocurriendo, pues tienen que reportarse y manejarse, ¿no? Y el maltrato infantil, creo que valdría la pena mencionar que, si bien cuando nos referimos a maltrato infantil, probablemente lo vamos a hacer hablando de este maltrato que se da en un entorno del hogar, el maltrato que se lleva a cabo de pronto por los padres o cuando vemos que hay un niño que está siendo maltratado, etc. El acoso escolar evidentemente es una manera de maltrato, o sea, no son términos excluyentes. Quizás el maltrato puede ser un término que puede englobar distintas vías de violencia, y cuando hablamos de maltrato infantil, bueno, generalmente, sobre todo en nuestro entorno, suele ser referencia al que les digo, a cuando hay, por ejemplo, negligencia, cuando hay desinterés por parte de los padres, o cuando hay agresión directa de los padres a los hijos o a los representados, pero el acoso es una manera de maltrato y la violencia escolar también es una vía de maltrato. ¿Ok? Bueno, aquí podemos hacer un recuento de lo que fue el caso de María. Ya habíamos mencionado que es una adolescente de 14 años de edad, que sufrió acoso escolar durante varios meses en su colegio, de niñas específicamente. Tuvo tanto síntomas físicos como psicológicos. Dentro de los más
quizás intensos, porque evidentemente a nivel psicológico hubo varias implicaciones, pero nos llamó mucho la atención cómo la ansiedad y la tristeza, sin necesariamente llegar a ser depresión, pero sí hubo sentimientos de tristeza muy marcados, fueron muy intensos. La ansiedad empezó también a verse a nivel conductual como nicofagia, se mordía las uñas y era algo que ella no hacía y nunca había hecho antes de esto y empezó a hacerlo no por imitación, no por cualquier otro evento externo como evaluaciones o cualquier otra cosa, sino coincide cronológicamente hablando con un poquito después del inicio de esta situación de acoso escolar. Entonces, bueno, esas fueron situaciones que se abordaron en el tratamiento psicológico. A nivel de síntomas psicológicos, como estaba mencionando, los más intensos fueron lo que es la ansiedad, la tristeza y el aislamiento. El aislamiento, como comentaba, todo lo que fue la fractura de sus vínculos. Fue un adolescente que pasó de tener un par de amigas con las que conversaba en los recreos a básicamente quedarse en el salón, muchas veces ni siquiera salía al patio del recreo porque era donde mayormente se daban estas agresiones, porque en un aula de clases, por supuesto con la presencia del docente, pues disminuye la posibilidad de que se dé la agresión porque hay un elemento que controla de alguna manera esta situación, pero en los patios del recreo se da mucho más y este era uno de los eventos o uno de los escenarios en donde más se llevaba a cabo, ¿no? Entonces ella optó por, inclusive, recuerdo que motivada por una de las maestras a no salir al patio del recreo, a quedarse dentro como para estar más protegida, a lo mejor, bueno, con la mejor de las intenciones ella lo propone así, pero bueno, obviamente haciendo un flaco favor, pero sí fue algo que ella no tenía por qué hacer, porque ella tenía todo el derecho de salir a su patio de recreo, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que suceden. Y bueno, los síntomas físicos que ya habíamos mencionado, tuvo importantes cambios en sus patrones de sueño, presentaba dolor de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca y también bastantes síntomas estomacales, sobre todo los momentos previos a asistir a clases, a iniciar la semana académica, ¿no? O sea, los domingos en la tarde, los domingos en la noche, la madre reportaba que esto se hacía bastante frecuente. Parte de lo que uno como abordaje psicoterapéutico pudo haber llevado a cabo, bueno, principalmente la expresión del sufrimiento es lo que en un primer momento se busca, porque hay muchos adolescentes que viven una situación como esta y que se les dificulta mucho hablar del tema, sobre todo por lo que decíamos, el sentimiento de sentir que merezco esta situación, que yo lo merezco, como decía la doctora, porque soy alto, porque soy bajito, porque soy extrovertido o porque no lo soy, porque soy gordo, porque soy flaco, por cualquier situación que sin duda no justifica una situación de violencia, uno va internalizando eso como un elemento que sí justifica que me agredan y entonces me siento culpable por vivir una situación de acoso escolar. Entonces, poder desmontar en María esa creencia tan arraigada que ella tenía de que yo efectivamente no valgo lo suficiente como para tener amigos, que me traten bien, sentirme bien, etcétera, etcétera, pues es un trabajo complejo que no se puede dar si no se da el espacio propicio para la expresión de lo que ella estaba sintiendo. Yo me siento mal, me siento angustiada, me siento con mucho miedo, con mucho temor, me siento culpable, pues afloraron muchísimas emociones y muchísimos sentimientos, ¿no? Que fueron canalizados pues para poder ya empezar un proceso de construcción y de aplicar técnicas entonces que estando en un nivel entre comillas basal de emocionalidad o estando entre comillas regulada, entonces sí pudimos hacer por ejemplo todo lo que es la técnica de reestructuración cognitiva, todo el registro de pensamientos que ella tuvo que pues, llevar a cabo para poder cambiar esa manera en la que ella pensaba de sí misma, primero de sí misma, luego del entorno, de lo que implica la escuela, de lo que implica la amistad, de lo que significan los docentes. O sea, allí una cantidad de cosas que abordar para que ella realmente pudiera sentirse cómoda en ese espacio, ¿no? Por supuesto que hubo fortalecimiento de habilidades sociales, además progresivo, porque ella ya estaba en una situación de tanto aislamiento que, bueno, ella todavía podía salir a espacios abiertos, no era algo parecido a la agorafobia y ni cerca, pero sí a nivel de relacionamiento ya tenía severas dificultades. Entonces, todo lo que eran las habilidades sociales se tuvo que abordar.
Y por supuesto entrenamiento en resolución de conflictos, ¿no? A la hora de cómo decir que no, eso era algo que ella también había pues presentado bastantes dificultades, porque por supuesto yo a la hora de decir alguna negativa o de oponerme frente a algo, pues ¿cómo lo hago? Si hay alguien que de alguna manera me tiene tan hostigada o me ha generado tanto acoso, como precisamente es el término, ¿cómo hago yo para defender lo que pienso y lo que siento? Entonces, allí pues se trabajó todo el tema de la oposición asertiva, de cómo comunicarse de manera efectiva, inclusive cuando me tengo que oponer a algo que a lo mejor alguien o la mayoría de las personas quiere y yo no, pues todo ese tipo de cosas ella lo tuvo que abordar, ¿no? Y por supuesto, un manejo integral del caso, se habló, como ya lo habíamos mencionado, con representantes, con los docentes, se abordó de manera interdisciplinaria, inclusive se involucró pues a los representantes de la otra adolescente involucrada, pues para tratar en la medida de lo posible de dar el abordaje más integral y por supuesto que con el colegio se emitieron recomendaciones que, mira, como repetía, si no era una medida que estaba dictada, pues era nuestra sugerencia como servicio de atención psicológica a seguir para que la situación pues pudiera mejorar, ¿no? De igual manera se ofreció una capacitación gratuita en la institución de acoso escolar, tanto para docentes como para padres. El manejo del acoso escolar es algo que nosotros dictamos mucho a nivel formativo en distintos espacios, en distintas escuelas. Ese taller no pudo darse a cabo, no se coordinó, pero bueno, estuvo la intención y el ofrecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya la doctora Rosales también lo había mencionado, todo lo que es las medidas como tal a tomar a nivel inclusive legal. Todo esto lo hemos mencionado tanto en la comunicación con los padres como con el equipo directivo de la escuela. Sin embargo, creo que es pertinente que nosotros mencionamos una medida práctica tanto para la persona que lo vive, el alumno como tal, como para los representantes y las docentes, el tema de las documentaciones de las pruebas, ¿sí? El que uno pueda tener un registro lo más específico posible de cuándo ocurren las agresiones, de qué manera, quién las ejecuta, quiénes están presentes, en dónde se llevan a cabo. No por una medida ni siquiera de amenazar, mira, yo te lo llevo contado, sino más bien a la hora de, como decía la doctora, tener que asumir, acudir a alguna otra institución como un consejo de protección, por ejemplo, yo poder tener insumos o poder brindar herramientas para que se pueda de alguna manera manejar el caso con la mayor precisión posible. Entonces, la documentación es algo que siempre sugerimos tanto a la escuela como a los representantes para poder tener la mayor cantidad de información al respecto, ¿no? Entonces, bueno, esto en teoría es lo que debería hacerse, inclusive, bueno, cuando tenemos mayor apertura por parte de los involucrados, pues se pueden hacer muchas más cosas. Insistimos siempre en que la prevención es la clave, porque la idea no es necesariamente estar apagando fuegos en las instituciones cuando ya están. De hecho, hay muchos coordinadores, directores que nos han dicho, no, bueno, afortunadamente en nuestra institución nunca ha habido una situación de acoso escolar. Mira, a lo mejor es que no te has dado cuenta. O sea, el acoso escolar muchas veces se ocurre, el tema está en que no lo has identificado. Entonces, ¿cómo psicoeducar, como comentaba la doctora, a los distintos roles acerca de cómo son esas señales de alarma a las que sí tenemos que prestar atención, cómo saber que sí es un tema que nos compete y por supuesto entonces tomar allí las acciones pertinentes. La prevención, importantísima. El buen trato no se trabaja cuando ya vemos un maltrato, se trabaja desde que un niño es pequeño, con el ejemplo y con la manera en la que yo me vinculo con él y con los demás, es que yo voy a tener el mejor escenario para que ese niño, cuando sea adolescente y por supuesto cuando sea adulto, sepa solucionar conflictos de manera asertiva, sepa que lo que puede querer lo puede conseguir de una manera que no es mediante la violencia y que, bueno, por supuesto la sociedad que queremos se construye desde hoy, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso sería la intervención y el resumen del contenido. Si tienen alguna duda. Muchas gracias, Rosa. Realmente excelente, excelente. Vamos a hacer las conclusiones ahora. Primero quería hacerte una pregunta. Es que a nosotros nos preocupa mucho la estadística. Claro. Y no la tenemos. Sí. Definitivamente hace mucho que no tenemos estadística. Pero yo sé que ustedes sí están acostumbrados a tener estos casos y tienen sus estadísticas.
¿Cómo está la situación en el país? Porque tenemos estadísticas mundiales y nos impresiona el problema, por eso por si allí afecta a millones de niños en todo el mundo. ¿Entiendes? ¿Cómo están esas estadísticas que ustedes han hecho en el país? Sí, bueno, lamentablemente, como usted bien dice, doctor, hay una desinformación grave, gravísima con respecto a, en general, los temas de salud, también los temas de salud mental y de acoso escolar, todavía más específico. Es muy difícil encontrar estadísticas confiables, ¿no? Con respecto a lo que nosotros hemos recibido en el servicio, que, o sea, somos un pedacito de los casos que pudieran estar ocurriendo, porque por supuesto que no todos los casos de acoso escolar llegan a nosotros, ojalá pudiéramos atenderlos todos, pero lamentablemente, bueno, por supuesto tenemos esos límites, pero como decía, el último informe que pudimos publicar, pronto vamos a publicar las estadísticas más recientes, todavía no pueden pues darse a conocer, sino hasta junio creo que va a ser la rueda de prensa en donde vamos a dar a conocer esos datos, pero los últimos de los que sí pudimos hablar son los correspondientes al primer semestre del año pasado, del 2023. Todo lo que fue desde enero hasta julio del año pasado, recibimos un total de 80 casos, si no me equivoco, solo de acoso escolar. Esos 80 casos, muchos de ellos fueron remitidos a nuestro servicio de atención jurídica porque eran lo suficientemente graves y el manejo ya requería una intervención a nivel legal y una asesoría legal para canalizarlo. Pero esos 80 casos son casi un 40% de todos los casos que nosotros recibimos en el primer semestre del año pasado. O sea, la mitad. Es decir, el otro 60% se dividía entre alteraciones del estado de ánimo, violencia intrafamiliar, conflicto familiar, niñez dejada atrás, dificultades en el aprendizaje, trastorno de neurodesarrollo, o sea, una cantidad de motivos variados, era casi la mitad, y la otra mitad, todo era acoso escolar, dentro de los cuales, de todos los casos que hemos recibido, el 29% tenía que ver con adolescentes femeninas involucradas en el acoso escolar. Después, como segundos afectados son los adolescentes masculinos, es decir, las principales afectadas son adolescentes femeninas, después lo siguen los adolescentes masculinos, luego vienen las niñas en etapa escolar y después, finalmente, los niños en etapa escolar. ¿Okay? Esos son, digamos, los datos que hemos recibido y el comportamiento en cuanto a sexo y edades de lo que hemos recibido. Los datos que hemos visto en el segundo semestre del año pasado y lo que va de este año indica que el fenómeno va en aumento. Lamentablemente es así, a pesar de que cada vez se habla un poco más del acoso escolar y que, bueno, de que se visualiza un poco más el fenómeno, será más. Eso también indica pues que a lo mejor los casos de violencia intrafamiliar también están presentes, también están aumentando. La situación actual del país y del mundo pues incide obviamente en el comportamiento de este fenómeno y bueno, a mitad de este año podremos ofrecer cifras públicas pues más recientes, ¿no? De lo que es el comportamiento de este y de otras problemáticas de salud mental, pero todo parece indicar que, pues, que no ha disminuido. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a las conclusiones. A mí me gustaría que cuando te tocase puntualizar qué debe hacer un padre que presume que su hijo está haciendo cosas. Y a mí me gustaría que usted dijera esto, qué debe hacer un colegio cuando tiene una situación. Me gustaría que usted dijese qué pasos legales debe hacer la familia para ver si se puede controlar esto. Así que adelante tú. Perfecto, bueno, a los padres que puedan estar pues sintiendo, pensando, creyendo que su hijo puede estar siendo víctima de acoso escolar, es importante recalcar la importancia de una comunicación y un vínculo sólido y cercano con ese niño. Y no es algo entonces que vamos a tratar de construir cuando ya creo que mi hijo tiene un problema o está viviendo algo. La comunicación cercana, estrecha, de confianza, se tiene que dar desde el día 1 con nuestros hijos. ¿Esto quiere decir que si no lo hemos hecho ya es un caso perdido? No. Siempre podemos trabajar en fortalecer los vínculos y fortalecer las relaciones, pero entender que la única manera
de que mi hijo se sienta cómodo o cómoda para acercarse a mí y confiar en mí para comentarme lo que le está pasando, porque recordemos que la culpa es una situación, es un sentimiento que frecuentemente puede vivir un niño que es acosado. La única forma es que yo le haga saber desde el día 1 que yo soy una persona que lo único que quiere es protegerlo y lo único que quiere es cuidarlo. Que ninguna de las situaciones que él está viviendo con respecto al acoso escolar o cualquier otro tipo de violencia es algo que él merece o es algo que él se buscó. O sea, ningún tipo de violencia es justificada y por supuesto que una violencia ejercida a un menor de edad, menos. Entonces, si yo sospecho que tengo a mi hijo en una situación parecida, yo tengo que saber aproximarme a él, saber hacerle entender y convencerlo de que yo lo que quiero es ayudarlo, de que quiero darle las herramientas para que él no viva esta situación que no merece. Por supuesto que siempre recomendamos no manejar la situación como padre recomendando la violencia, ¿sí? Porque también conocemos muchos casos de, bueno, pero si a ti te pegan, pues devuélvele el golpe, o devuelve el pellizco, devuelve el grito. Eso desde nuestra angustia como padres se entiende, pero hay que comprender que probablemente no es la mejor vía. Eso es querer apagar fuego con gasolina. Y la violencia al final, esto parece algo muy cliché y muy trillado, pero fomenta más violencia. Entonces, uno como padre, en una situación tan difícil como esa, entender que debemos uno como adulto, pues primero autorregularnos, saber que lo que estamos sintiendo es válido, pero la mejor manera de ayudar a mi hijo es precisamente estando sereno y tranquilo para poder darle las mejores herramientas. Y una de esas herramientas, y es fundamental, es la confianza y esa comunicación asertiva y abierta para que él pueda comunicarme lo que está ocurriendo y yo poder entonces actuar de forma pertinente tanto con él, haciéndolo sentir seguro, querido y valorado y fortalecer su autoestima, que seguro que estará quebrantada, como poder acudir a la institución, que ya la doctora nos hablará acerca de cómo hacerlo, pero poder trabajar con ellos de manera asertiva también, sin lanzar el problema como si fuera una pelota, sino trabajar en equipo para solventar realmente de raíz el problema. Sabemos que la prevalencia del acoso escolar es bastante elevada, eso lo dicen las estadísticas. Entonces, ¿qué debemos hacer en el ámbito académico? La prevención es tarea de todos. Entonces, cuando ocurre ya, si desde estos espacios acá en la universidad se están haciendo, esto es una manera de prevenir, es la psicoeducación de prevenir mucho el acoso escolar, tanto en el ambiente académico a nivel de niños y adolescentes, pero también en el ámbito universitario. Es una manera de promover la prevención. Entonces, a nivel escolar se debe hacer eso. Hay muchas instituciones que tienen psicólogos allí y en lugar de esperar que se produzca el acoso, es como comenzar ya con programas de prevención para evitar, o sea, educar a esa población estudiantil, educar a los padres, educar a la comunidad donde está esa institución educativa para hacer todas las alianzas posibles a nivel académico, a nivel con la familia y a nivel institucional. Se debe entonces hacer este tipo de entrega tríptico, invitar profesionales para que vayan al colegio y hagan este tipo de promoción de la salud mental, que es muy importante fortalecer la autoestima en los niños y adolescentes. Cuando ya esto se ha salido, bueno, hay que llamar, se debe desde la institución educativa llamar a los padres, hay escuelas para padres también, si bien sabemos, han mermado mucho por toda la situación del país, pero todavía siguen existiendo algunas que se pueden involucrar a los padres representantes para que se fortalezca como la salud mental dentro del ámbito familiar y académico. Entonces, buscar esta estrategia cuando ya está instalado el acoso escolar, entonces hacer medida, un plan de acción tendiente a solucionar el problema con la resolución de conflictos. Llegar a acuerdos con los padres, ¿qué se va a hacer? ¿Lo va a llevar para alguna institución psiquiátrica, psicológica? ¿Para dónde va a hacer el seguimiento cuando ya esto escapa de la institución educativa? Porque no se han seguido las medidas en la que acordaron. Con el seguimiento que se ha hecho, entonces pasar a una instancia legal, donde la instancia legal sea la que implemente las medidas que se deben hacer en ese caso para poder ayudar
porque la idea es como a raíz de un problema de acoso escolar, es como prevenir el resto del acoso escolar y que eso sea eco dentro del colegio. Mira, pasó esto con tal estudiante, mira todas las medidas que se aplicaron. O sea, es visualizado, no fueron calladas, sino que se tomaron medidas y ahí los otros estudiantes, bueno, van agarrando también, no debo hacer eso, mira lo que me puede pasar si yo hago como hizo fulanito y mira todo lo que se implementó. Pero cuando reforzamos la violencia, la agresión, porque el acosador dice, bueno, aquí no se hace nada, yo sigo haciendo y nadie me dice nada, entonces lo estamos reforzando. Entonces hay que intervenir desde el colegio, desde la familia y la comunidad. Doctora. Sí, en términos recomendación para todos y todas, en términos legales, es actuar en el momento preciso. Cuando ustedes ven que sus hijos o hijas tienen una situación de algo que ustedes vean diferente, papás, yo los llamo a ustedes a reflexionar y buscar de inmediato el asunto que está perjudicando a este niño y adolescente. Porque podemos evitarlo, como bien lo decía la doctora Rosa, antes de que suceda. En términos legales, pues yo le expliqué anteriormente que deben ir a la institución, si es en la institución el problema. Deben ir a la institución, conversar con él, el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, para que a su vez él tenga conocimiento de lo que se viene presentando. Este maestro o profesor, profesora debería de hacer acta compromiso con estos representantes del niño y adolescente que ha agredido al otro. Y que quede precedente como algo que conste, como lo decía la doctora Rosa, que quede algo que conste de lo que se ha hecho por la institución. Si este profesor o profesora no le da respuesta al padre, madre representante, de inmediatamente a la dirección. Si dirección no toma el caso tampoco, pues ahí vamos a términos legales, Defensoría de Niños y Adolescentes, más cercana a la comunidad donde ustedes estén ubicados, que allí va a ser usted orientado y se va a hacer un acta de compromiso, si no es agresión física, porque ojo, nosotros no conciliamos agresión, nosotros no podemos conciliar agresión, eso inmediatamente se hace el consentimiento, consejo de protección. Pero si no es una agresión física, nosotros hacemos actas de compromiso, cumplimiento de deber, artículo 93 de la ley, donde dice que el niño o adolescente tiene deberes que cumplir, y entre esos deberes está contemplar lo que es el respeto, y contemplar lo que es el realizar sus actividades escolares, entre otros. Cuando nosotros llegamos a hacer el acta de compromiso, si no es una agresión física, vuelvo y lo digo, se le hace el seguimiento al caso por medio de la Defensoría de Niños y Adolescentes. En el caso de que sea una agresión física, se le da la orientación al padre, madre, representante o responsable, inmediatamente se le hace la atención al Consejo de Protección, allí les dictan la medida, y esta medida es la que hace que estos niños y adolescentes, después de que el equipo multidisciplinario actúa, que los evalúa, pues allí ellos le dan la medida a los padres para que ellos pues tienen que cumplir lo que se les indica allí. ¿Okay? Muy bien, muchísimas gracias. A la hora. Finalmente, queremos informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO de la Universidad de Nuevo México de Estados Unidos bajo la coordinación general del profesor Dr. Héctor Arrechedera. Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy y a los que podrán ver en diferido este programa. A los profesores que han intervenido en la presente sesión, doctora Aura Natalia Soca, doctora Xiorama Robles y la licenciada Rosa Pellegrino. A los miembros del equipo de SOS Telemedicina, que hicieron todo lo que debían hacer para cubrir las exigencias de esta transmisión, en especial a los ingenieros profesor Luis Fernández, María Dolores Fariña, Nancy Urbina y Sandra Spinetti. Y finalmente, deseamos invitarlos a nuestra próxima sesión el 7 de junio, donde se analizará otro tema de interés para la comunidad pediátrica. En realidad,
Estoy muy feliz de haber estado en esta teleclínica porque pienso que será muy productiva cuando probablemente la puedan ver las autoridades gubernamentales, los profesores universitarios, los maestros y todo aquel que tiene contacto y asistencia a niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.